Señora Odette, cuéntenos cómo supo de las apariciones de Peñablanca, cómo llegó. Bueno, Dios siempre es muy gracioso conmigo, la Virgen igual. Yo iba a unas clases de gimnasia. Entonces estaba haciendo gimnasia, y yo ahí había una niña que era amiga mía. Entonces, en una de esas, entra otra, que era la cuñada de ella, y se queda, pero qué sé yo, 20 minutos, media hora y todo lo demás. Y le pregunto, ¿por qué le pasa? Y dice, ya le dice, María José, me voy a ir, porque la no sé cuánto, que era la suegra de las dos, porque son eran cuñadas, me viene a buscar porque nos vamos a la aparición de Peñablanca. Yo no había escuchado nunca, ni en el diario, ni nada de nada. Había escuchado en un tiempo la Yamilé, pero nunca más nada de nada. Y yo siempre he sido muy fervorosa de la Virgen de Lourdes. Y toda la aparición del Lourdes y todo lo demás siempre para mí ha sido muy importante. Total que yo y levanté las antenas yo. Oye, María José, le dije yo, ¿y qué es esto? Ay, me dice, ¿no sabes tú cómo se llama que la Virgen se está apareciendo en un pueblito por allá por los cerros cerca de Quilpué? Me dijo, qué sé yo. No, le dije yo. ¿Y toda la gente la ve? No, me dijo, la ven unos videntes, ¿cómo se llama? Pero la gente va y a rezarle y qué sé yo. Bueno, le dije yo, ¿y tú sabes cuándo se aparece? No, me dice, no tengo idea. Bueno, pasan unos días, como una semana o menos de una semana, y vuelvo el día, porque yo iba una vez a la semana a la clase de gimnasia. Voy otra vez a la clase de gimnasia y entra este personaje de nuevo. Entonces ahí le preguntamos que cuándo se aparecía la Virgen. Entonces llega y nos dice el día jueves, a las 12 del día. Y esta niña es la hermana de Quique Morandé, la gemela, porque son gemelos. La hermana de Quique Morandé era la que iba a las apariciones. Y mi amiga también iba. Pero en estas oportunidades tenía a los niños chicos y no sé qué pasó, qué sé yo, que no iba. Bueno, la cuestión es que llego y le dije, María José, ¿cómo se llama? Vamos el jueves. Yo dejo todo tirado, yo también tenía guaguas chicas, me dijo donde eran chicos todos. Vamos nomás, le dije, salimos con las guaguas, le llevamos en ese tiempo no había colado, no había pañales desechables, no había muchas cosas. Qué sé yo, nos arreglamos de alguna manera y partimos nomás con la comida en termo, como sea. Pero yo voy a ir a verla, dije. Pero si no la vaya a ver, porque tú no la puedes ver, yo la voy a ver. Bueno, la cosa es que me llama el día anterior y me dice, no puedo ir porque no sé qué problema tenía con uno de los niños chicos. Yo le dije, esta cuestión a mí no me calza. Llamé a mi papá, a mi mamá y a mi hermana. ¿Quieren ir? Al tiro, porque nosotros, como se llama, somos descendientes vasco-francés y mi mamá nos consagró a mis hermanos y qué sé yo, a mí en Lourdes de Francia. Bueno, partimos. ¿Para qué le digo, pues? Resulta que fue un día 29 de septiembre con una multitud de gente que yo decía, con horror, todo Chile está aquí, del 83. Total que, bueno, dije, ¿dónde, niña chica, me voy a estacionar? Porque aquí, ¿cómo se llama? Esto es imposible. Y ya era la hora, más o menos. Una cosita. Antes de llegar, buscando, preguntando, porque nadie nos había dicho nada. Sabíamos que era un lugar, pasaba Peñablanca, entonces nos decía, después hay que ir pues más para allá, más para allá. Carabineros dirigiendo el tránsito, decía, pero si esto es grandioso, decía yo. Bueno, total que la Virgen se aparecía a las 12. Ya eran 5 para las 12 y más encima me habían dicho que había que subir un cerro. Yo dije, no, aquí no llego. Porque yo pensé que la Virgen se aparecía y se iba. Era como una cosa pequeña. Y en eso, mientras iba manejando el auto, le digo, Virgen Santísima, tú me tienes que esperar. Porque yo, ¿cómo se llama? He corrido, he dejado todo tirado en mi casa, todo es un desastre. Y yo te tengo que ver. Y ¿cómo se llama? Así que tú por favor espérame. Y yo me comprometo hoy, si esta es una aparición verdadera, quiero que me des un testimonio en que no lo puede hacer ningún ser humano. Un signo.
La cosa es que se me forma, y yo voy a dar testimonio en el mundo entero. La cosa es que en todo, ¿cómo se llama? Todo la parte redonda, porque ahora hay muchas casas y todo lo más, pero antes era todo eso campo. Llega, ¿cómo se llama? Caen unas cintas, como si hubieran sido papel celofán, de celofán así, como cintas anchas, formando un globo terráqueo. Primero de color amarillo. Después se recogen y se forma igual que el lazo de la Virgen de Lourdes, formando igual el globo terráqueo. Y yo, claro, pensando que mis papás todos veían y todo lo demás, le digo, ¿se dan cuenta cómo la Virgen nos da un testimonio? ¿Es verdad esto? Entonces mi papá me dice, ya te estás concientizando y todo lo más. Aquí venimos a ver si la Virgen realmente se aparece o no se aparece. Pero tú ya estás con la cuestión, y que dice yo, no, por mi papá. Aquí tenemos que primero ver el asunto y no llegar así con las cuestiones así, pensando que esto y que la cinta y la no sé qué, no sé cuánto. Por supuesto que era para mí. Nadie envió la cinta, nadie envió nada. Bueno, cuando llegué más o menos al lugar, era tal la cantidad de autos, y le dije, Virgen Santísima, tengo que subir el cerro con mi papá y mi mamá. Y más encima no hay camino. Y más encima no hay donde estacionarse. Por favor, ayúdame a encontrar un hueco. Total que llego y ¿cómo se llama? Y no sé por qué, empiezo a subir un cerro con el auto. Y mi papá me dice, ¿tu marido te ve? Yo tenía un auto, un BMW último modelo, ya la última chupa del mate, y yo subiendo por los cerros con el auto. Entonces mi papá me dice, te ve tu marido y te matan. ¿Qué me importa? Le dije, si yo voy a ver a la Virgen. No me importa el auto, no me importa nada, yo tengo que llegar y yo tengo que verle a la Virgen. Y en eso miro un costado y había una cancha de fútbol pelada, era un lugar pelado, con toda la cancha para estacionarme donde quisiera. Me estacioné y de ahí ya le dije, corramos para arriba para el cerro. Como no había camino, en septiembre el pasto está alto, refaloso, así que nos agarramos, mi papá, que estaban relativamente más joven, qué sé yo, nos agarramos en los arbustos aquí y allá, porque eran 2 pasos para arriba, 3 para abajo, 2 para arriba, 2 para abajo, porque patinábamos, hasta que llegamos al cerro de al lado. En ese momento no había luz, y estaba el padre Luis, de la parroquia Quilpué, con un megáfono. Entonces cuando el viento venía hacia nosotros escuchábamos lo que decía, y cuando iba en sentido contrario no escuchábamos lo que decía. Y una multitud de gente, una multitud. Y yo, ¿cómo se llama ya? Y ahí rezábamos, y esto y todo otro. Por supuesto que a mí me habían dicho, tienes que ir con falda y con la cabeza cubierta, con velo, con pañuelo, con lo que sea. Así que así íbamos mi mamá, mi hermana y yo. Bueno, la cosa es que en una de esas la Virgen llega y dice, quiero que hagan una procesión desde acá hasta la iglesia San Nicolás de Bari. La Virgen en ese momento estaba bajo la advocación de la Virgen del Carmen. Bueno, una cuestión que le dije a mi hermana, vamos. Y mi papá y mi mamá dijeron, no, ustedes se quedan porque mi papá hace unos años había tenido un infarto, así que subir el cerro, bajar el cerro era un desastre. Así que nos fuimos en la procesión, pues. Bajamos a los otros cerros y qué sé yo. Pero en el intertanto pasaba la gente al lado de nosotros. Esto es un fraude, esto aquí, esto allá y aquí allá. Yo decía, señora, o sea, yo no decía nada, pero yo pensaba entre mí, yo vengo convertida antes de subir el cerro. Sentí como un timbre. No, para otro lado. Yo vengo convertida antes de subir el cerro. O sea, esto es real, pero no me atreví a decir nada. Bueno, la cosa es que me fui a la procesión con mi hermana. La capilla era pequeña, la Virgen entró, se rezó adentro, no sé qué se rezó, porque nosotros tuvimos que quedar afuera porque era mucha la gente. Pero yo veía que salía la gente y yo le veía unas manchas muy parecidas, translúcidas, igual como las tiras que yo había visto, en distintas partes del cuerpo de las personas. Unas más grandes, otras más pequeñas y todo lo demás. Hasta el día de hoy no sé de qué es.
Y después sale la Virgen de la capilla, después que habíamos rezado, porque nosotros afuera también rezábamos y todo, y sale, y el velo era amarillo, amarillo, amarillo. No sé qué relación puede haber entre las manchas que yo le veía a la gente y el velo. Y ahí seguimos, subimos de nuevo al cerro, y qué sé yo. Y le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Vamos a pasar a buscar el picnic para que mis papás coman algo. Entonces me dice mi hermana, yo no tengo ni hambre, no tengo ni ganas de comer nada. Bueno, dije yo tampoco, pero ellos en una de esas quieren comerse un sándwich, una bebida, agua, qué sé yo, si había arriba, no había nada. Era un páramo, estaba pelado todo. Era subir, qué sé yo, un cerro cualquiera. Total que llega ya, partimos en una canasta, habíamos metido las bebidas, las cuestiones, todo. Y mi papá llegamos arriba y me dice, pero aquí están cosas, si nosotros no tenemos ni hambre, no tenemos ni ganas de comer nada. Bueno, le dije yo ya, pues, llegamos con las cosas, si quieren comer, comen, si no, aquí están. Bueno, cuando llegamos, la Virgen se vuelve a aparecer y se levanta un viento heladísimo, 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 heladísimo. Ya eran como las 5:30, no, tipo 6 de la tarde más o menos. Yo estaba de espalda hacia el sol poniente y se levanta el viento. Entonces, un frío que me calaba los huesos. Y yo le digo, Virgen Santísima, ¿hasta qué hora vas a estar tú aquí? Porque yo tengo que viajar a Santiago, tengo que hacerme cargo, tenía una niña, una empleada puerta afuera, tengo que hacerme cargo de mis hijos, y ¿cómo se llama? Y me duelen los oídos con el viento. Pero mientras tú estés aquí, yo no me puedo ir, porque no te voy a dejar sola. Total, que ¿cómo se llama? Al poco rato, ¿cómo se llama? Y yo toda la vida, o sea, hace muchos años que yo mantengo un diálogo con la Virgen, de tú a tú, o sea, cuando la tengo que retar la reto, cuando en toda la relación de una hija con su mamá. Bueno, la cosa es que, ¿cómo se llama? Llega y la Virgen dice, el Señor tiene un regalo para ustedes, quiero que miren el sol. Y me doy vuelta y veo el sol, y el sol bailaba en el cielo de un lugar a otro, y estaba de color verde palta, y todo alrededor el cielo era fucsia. Lo vio mi papá, lo vio mi mamá, lo vio mi hermana, lo vi yo. Yo decía, pero qué increíble. Y después empezó a oscurecer el sol hasta que se quedó negro, pero un negro de verde palta, oscuro, 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 así como la cáscara de la palta Hass, por ejemplo, una cosa así. Y todo el cielo de alrededor era fucsia. Y después empezó de nuevo a aclarecer y a quedar de color verde. Y en el intertanto, además, el sol se desplazaba. O sea, se oscurecía y se desplazaba por el cielo, se venía hacia nosotros, se iba. Dije, Dios mío, esto es impresionante. Mi papá incluso le sacó foto. Y bueno, ¿cómo se llama? Yo dije, no, esto es de Dios, pero aquí no me lo quita nadie. Esto no me lo quita nadie. Y después el sol quedó normal. Le dije, Virgen Santísima, gracias, mil gracias, no te he visto, pero con esto ya será. Total que bueno, terminó la aparición, bajamos y nos vinimos a Santiago. Y mi papá al poco tiempo le vino un Alzheimer, y esas fotos nunca sé dónde quedaron. Yo estaba en una de esas esperando a mi cuarto hijo, tenía 2 meses de embarazo. Entonces, nosotros hacíamos pipí a campo travieso, ¿te fijas? Porque no había water, no había baño, no había nada. Entonces, ¿cómo se llama? En una de esas llega la Virgen.
Llega la Virgen, la saludamos con el pañuelo, me acuerdo, qué sé yo, y yo empiezo a sentir la guata que se me movía, se me movía, se me movía. ¡Uy! Y le digo a mi amiga por otra, me va a dar colitis, pero yo no sé de qué, me va a dar colitis, mira cómo se me mueve la guata, es una cosa impresionante. Toda la aparición. Termina la aparición y nunca más se me volvió a mover la guata. Y cuando uno está de 2 meses de embarazo no hay ninguna guagua que se mueva. Mi hijo estaba saludando a la Virgen. Estaba saludando a la Virgen durante todo. Y esa misma criatura, cuando tenía como 2 o 3 años, que apenas caminaba, yo tenía un chalequito rojo, que todas teníamos chalequitos como chaquetitas. Corría para allá, porque cuando yo llegaba al cerro, yo llegaba a la casa de mi mamá, y mis hijos yo los dejaba sueltos, y mis hijos prácticamente no iban al colegio, prácticamente vivían conmigo en el cerro. Y entonces, ¿cómo se llama? Y jugaba, y se tiraba al suelo, y se reía, y carcajaba, y todo lo demás. Quédate tranquilo. Entonces me quedé mirando y me dice, ¿hasta cuándo me dice que me quede tranquilo? ¿No veías a ellos que son los que me hacen cosquillas, y los que me persiguen, los que juegan conmigo? Y este niño, Dios mío, está jugando con los ángeles, pensé al tiro. ¿Con quién va a estar jugando? Los ángeles lo entretenían. Imagínate tú, imagínate. Entonces son así, testimonios increíbles. Había mucha presencia de ángeles, lo he escuchado en otros testimonios también. Con cantos, ¿se escuchó? Claro, sí, pues. Sí, pues. En una aparición, cuando yo vi a la Virgen más de 6 veces. Cuando se inauguró la gruta, resulta que no había luz. Entonces, ¿cómo se llama? Caían los rayos del cielo. Y entonces caía un rayo y yo veía a la Virgen en una advocación. Hazte cuenta que estaba metida en la gruta, era como una imagen, pero la imagen se movía, me giraba la cabeza, por ejemplo. Ya. Después venía una advocación, supongamos la Virgen del Carmen. El niño Jesús bajaba la cabeza. Yo, siempre cayendo un rayo del cielo. Y caía un rayo y una advocación, otro rayo y otra advocación. Como 6 más o menos. Y en eso cae un tremendo rayo y cae y veo el Sagrado Corazón entero, de color sepia. Y lo más impresionante es que el corazón latía y del corazón salía como una fumerola así de humo. Yo decía, pero ¿y esto? Yo no era devota al Sagrado Corazón, o sea, yo no sabía mucho de nada. Sí, ¿y esto qué es lo que es? Que después me empecé a averiguar y después empecé a estudiar y aquella, y aprendí, ya. Y bueno, y el Señor me mostró toda la devoción del Sagrado Corazón. Esa fue la primera vez. Y yo dije, qué curioso que dentro de la gruta esté el Sagrado Corazón si es para la Virgen. Claro, me anticipó porque el Sagrado Corazón fue el que quedó ahí y no la Virgen. O sea, en el jardín, no en la gruta. En el jardín. En la gruta del jardín. Y entonces alguien había puesto un tarrito con unas flores blancas. Pero como nosotros veíamos solamente, porque era de noche, los rayos caían, estábamos con mi amiga Porota y cómo se llama, y ella me decía, mira, le dije yo, qué bonita la florcita, qué simpática, en un tarro tipo jurel, una cosa así, de lo más ordinario que hay. Qué bonitas se ven las flores. Entonces me dice, sí, pues me dice, si la Virgen siempre le pone rositas. No, Porota, le dije yo, si son claveles. No, me dice, si son, ¿cómo se llama? Rosa. Bueno, da lo mismo. Y claveles, el clavel es mi flor predilecta, el clavel blanco, me encanta el perfume y todo lo demás. Bueno, pasó el tiempo y me regalaron una foto que le habían sacado al tarrito, y eran claveles blancos. Bueno, así vi, como te digo, a la Virgen en distintas ocasiones. Y arriba de ese tarrito, por eso nos llamó la atención, había parado una monjita, toda de blanco, como la Virgen de las Rosas. Estaba parada arriba de las flores.
que fue lo que nos llamó la atención, la monjita. Y los hábitos se volaban, se volaban, se volaban. Entonces, habían distintas cosas que eran lo que tú te estabas viendo, que estaban vivas. Movimientos de cara, movimientos de cuerpo. El niño Jesús, como te digo, que da vuelta la cara, la ponía de frente. Esta monjita que se le movía el hábito. Y así.